Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después. Bienvenidas y bienvenidos a Semillas Postcapitalistas, un podcast que documenta y comparte las charlas del Diplomado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Mérida de la UNAM y la Red de Estudios en Postcapitalismo. En este episodio, el doctor en filosofía Iván Darío Ávila invita a pensar el sistema actual como algo más específico que simplemente capitalismo. Plantea preguntas como: ¿está el capitalismo usando ideas comunistas para reconfigurarse? ¿Cómo han impactado las tecnologías de información en el capitalismo actual? Habla sobre las claves principales de estas teorías desde el comunismo del capital hasta el vectorialismo o tecnofeudalismo, para intentar entender un poco mejor las transformaciones actuales. Empecemos por esta primera idea que surge de Paolo Virno, el comunismo del capital. Suena un poco paradójico, pero Virno lo que sugiere es que para neutralizar la fuerza del comunismo, el capitalismo integró algunas de sus narrativas como las políticas de bienestar o las economías colaborativas. Menciona también la indistinción entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, sobre todo en trabajos cognitivos o muy precarizados. Esa misma idea de haz lo que te gusta y nunca trabajarás. Con las tecnologías actuales que permiten el trabajo remoto, también se difuminan las fronteras entre lo íntimo y lo laboral. Un trabajo creativo, no alienado, pero de todos modos cooptado por el sistema. Si uno se pone a rastrear algunos elementos que constituyen cierta idea de comunismo, como la posibilidad de ampliar la esfera del ocio en términos de que haya una indistinción entre lo que es el trabajo y el ocio, es decir, que el trabajo deje de ser un trabajo enajenado y se vuelva más bien un trabajo creativo y que potencie la vida misma. Por ejemplo, quienes ejercemos la docencia, tenemos que estar dispuestos a leer papers sin que sea una labor remunerada, porque realmente si uno lo hace es por compromiso intelectual, ¿no? Por la academia, por el saber, porque uno ha decidido dedicarle la vida a eso. Entonces hay una suerte de indistinción entre lo que sería el ocio o algo vitalmente potenciante y el trabajo, ¿no? El tiempo de trabajo propiamente dicho. Por ejemplo, cuando hablamos de economías colaborativas, pero economías colaborativas tipo alojamiento que es Airbnb, ¿no? En Airbnb se apela a esta noción de colaboración, de compartir lo más íntimo, de confianza. Entonces, ahí hay una suerte de sentimiento, si se quiere, comunista o comunal, comunitario. Uno puede utilizar diferentes términos, cooperativo, que de alguna manera podría comprender como una forma de funcionalizar estos antiguos sueños que le apuntaban a un futuro postcapitalista. También, por ejemplo, el cuestionamiento de las jerarquías, de las grandes estratificaciones sociales, todos esos elementos aparecen en la jerga capitalista contemporánea de moda. No solamente Virno ha cuestionado que todavía vivimos en una sociedad capitalista. Autoras como Mackenzie Ward proponen que vivimos en la época del vectorialismo, o en el tecnofeudalismo según Yanis Varoufakis, o el nanofundismo de Agustín Berti. Ward, de hecho, al cambiarle el nombre al modo de producción actual, lo que hace es proponer un experimento mental. ¿Y por qué es tan importante el experimento mental? Porque ella dice, bueno, quizás estamos tan acostumbrados a teorizar el capitalismo y las salidas al capitalismo que quizás se nos haya acabado la creatividad en lo que se refiere a pensar en la modificación del propio modo de producción a tal punto o a tal grado que ya estemos en otro lugar. Es decir, quizás tenemos un hábito tal o estemos tan habituadas, tan habituados a pensar el capitalismo que justamente el propio realismo capitalista, como diría Mark Fisher, la propia idea de que el capitalismo es destino, se haya instalado de una forma sutil y eso nos haya hecho poco hábiles para detectar las transformaciones en el terreno de los modos de producir y reproducir la vida misma, que quizás ya nos estén arrojando hacia otro lugar.
Entonces Ward dice, hagamos por un momento por lo menos ese experimento mental. Miremos cuál es el modo de producción dominante hoy a nivel global y pensemos en sus rasgos y en si sus rasgos se corresponden a rasgos propiamente capitalistas, se corresponden con rasgos propiamente capitalistas o si mejor necesitamos otro concepto. Al definir el vectorialismo según Ward, se reconoce una nueva clase dominante, la clase vectorialista, los dueños de las grandes plataformas digitales, Google, Amazon, Meta. Su poder no reside tanto en poseer medios de producción industrial, las fábricas de antes, digamos, sino en controlar los vectores de información, es decir, las infraestructuras, los algoritmos y los flujos de datos. Ward diría que la lógica principal no sería tanto la explotación de la fuerza de trabajo para sacar plusvalor, sino la apropiación directa de la información, que al final es la vida misma convertida en datos. Y esto a algunos autores les recuerda más a lógicas feudales o incluso esclavistas de apropiación directa que a la explotación indirecta capitalista. La clase dominada en esta misma línea sería la clase hacker, los que producen esa información y que potencialmente podrían reapropiarse de esos flujos. Y con la clase vectorialista, pues tenemos que pensar en las grandes corporaciones, compañías asociadas pues, a las plataformas digitales, ¿no? A Amazon, por lo tanto a Jeff Bezos, a Google o su casa matriz Alphabet. Tendríamos que pensar también en Facebook y por lo tanto en Mark Zuckerberg. Bueno, en fin, en los que han sido últimamente las personas con más riqueza en el mundo, ¿no? Y ese es uno de los elementos que le permite justamente plantear a Mackenzie Ward que esta es una nueva clase dominante, que si uno va a mirar quiénes son los que, digamos, las personas con mayor riqueza en el mundo son estos personajes que a su vez son los dueños de las grandes plataformas digitales y en general de las infraestructuras de la información y la comunicación. Estas grandes empresas tecnológicas pueden ser fácilmente más grandes que muchos estados. De hecho, sucede, por ejemplo, si uno piensa el tema de cuántos satélites posee Elon Musk, ¿no? Elon Musk, si no estoy mal, posee más satélites que cualquier estado considerado individualmente. Y eso es tremendo, porque esas son las nuevas infraestructuras. Pero por otro lado, y esto es lo determinante, lo que sucede con la clase vectorialista es que justamente lo que controla es lo que Ward denomina el vector de la información, que es la posibilidad de atravesar diferentes capas de la información por medio de ciertas infraestructuras, que son las plataformas digitales, pero también los servidores, es decir, las infraestructuras materiales también, y es la posibilidad de controlar el vector de la información que da acceso a la extracción de la información que es la vida misma, tanto humana como no humana. Y de eso es de lo que se están apropiando directamente. Entonces, habría una lógica más que de explotación, de apropiación. Y por eso es que habría una relación más directa con incluso el feudalismo y la esclavitud que con el propio capitalismo. Porque no solo sería una clase profundamente improductiva, sino una clase profundamente improductiva que se apropia directamente de la vida misma. ¿Y cómo se apropia directamente de la vida misma, tanto humana como no humana? Datificándola, ¿no? Convirtiendo absolutamente en flujos de información que sí se pueden capitalizar, pero que en general se pueden controlar y controlándolos se controlan las vidas mismas, humanas y no humanas, y se direccionan los comportamientos. Y ese es el verdadero poder desplegado por la clase vectorialista. Y a mí ese argumento me parece interesante. El tecnofeudalismo, por otra parte, se relaciona con el vectorialismo, pero tiene matices. Mientras Ward se centra más en el control de los vectores de las infraestructuras de información, Varoufakis y Cedric Durand usan el tecnofeudalismo para enfatizar más cómo las plataformas como Amazon extraen rentas digitales. Iván Darío propone dos vías de reflexión sobre este posible postcapitalismo. Por un lado, esta visión de una adaptación del capitalismo que funcionaliza ideales comunitarios, que sería el comunismo del capital de Virno, y por otro lado, la hipótesis de que quizás
Ya hay un nuevo modo dominante basado en el control de la información, llámese vectorialismo o tecnofeudalismo. Ambas perspectivas, en cualquier caso, nos obligan a mirar de forma más crítica fenómenos actuales como el poder inmenso de las Big Tech, la economía de las plataformas, la datificación de la vida y cómo está cambiando el trabajo. Creo que estamos muy acostumbrados y acostumbrados a pensar la historia de manera lineal y más aún tendiente al progreso o al apocalipsis, y quizás lo que haya es una suerte, ahí sí como diría un poco Aníbal Quijano, de heterogeneidad histórico-estructural, en donde haya un montón de elementos que se reorganizan constantemente. Una de las cosas que plantean estos autores y autoras es que ahorita más que el dinero se trata de un asunto de acceso. ¿Y cómo funcionaría esto? Por ejemplo, cómo lo plantea Agustín Berti en este texto de nanofundios. Los nanofundios son los datos o la información parcelados por ejemplo, a través de el acceso que me permite tener, no sé, una cuenta en Spotify o una cuenta de Google o una cuenta, no, el acceso concreto a. Entonces ahí aparecerían en sentido estricto los nanofundios. Estar sin celular un día es un motivo para sentir pánico, ¿no? Para sentir que la vida no va a funcionar ese día, que, en fin, no me voy a poder integrar al mundo. Y eso está sucediendo de manera cada vez más acelerada, porque justamente todas estas infraestructuras atraviesan nuestras vidas enteras, todas las dimensiones de la vida. Entonces hay una sujeción en ese sentido, pero también una sujeción en el sentido de que estas plataformas digitales, sean las que fueren, operan sobre la captura de la atención. Y en la medida en que operan sobre la captura de la atención, uno también se convierte en dependiente. Y de hecho, químicamente dependiente al funcionamiento de las plataformas. No simplemente se captura la atención, sino que se la registra, que eso es lo fundamental, porque por ejemplo, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación de masas, ya capturaban la atención. Y si eran gratuitos, como se dice habitualmente, es porque uno era el producto, ¿no? Entonces, uno era el producto que le vendían a las empresas publicitarias. Y en ese sentido ya había una captura de la atención, pero eso en un marco absolutamente capitalista. Lo que sucede ahora es diferente, porque no solo se captura la atención, no solo uno es el producto que es vendido a las empresas para generar publicidad y para dirigir en general nuestros comportamientos para lo que necesiten, sino que a su vez se registra la atención, que no es lo mismo, no solo se captura, sino que se registra. Y al registrar la atención se está apropiando, ejerciendo una apropiación directa sobre la vida misma, los flujos de la vida misma, que son nuestros comportamientos, nuestras inclinaciones, gustos, etcétera, etcétera. Otro caso que es mucho más diciente es el de Alphabet. Alphabet es la casa matriz de Google. Se conoce mucho Google, pero casi no se conoce o se conoce menos a Alphabet. Alphabet es la casa matriz de Google y bueno, la llamaron Alphabet porque decían que querían controlar literalmente la vida entera, de la A a la Z, es decir, el alfabeto entero. Por eso la llamaron Alphabet. Y Alphabet tiene empresas, aparte del famoso buscador y todos los servicios asociados a Google, que los conocemos muy bien, tiene también empresas de domótica, es decir, de automatización de los espacios domésticos y de otros espacios, y tiene empresas de biotecnología, o tiene grandes inversiones en proyectos de biotecnología, pero todo gira en torno a la extracción de la información, que son los flujos de la vida misma, y cómo funciona esto, o cómo funcionaría idealmente de acuerdo con la concepción de Alphabet. Imagínense ustedes en su casa completamente automatizada, ustedes se despiertan en la mañana o van al baño, se paran frente al espejo, se ubican frente al espejo, el espejo lee sus rasgos, sus datos biométricos, extrae sus datos biométricos e inmediatamente con esa información, la propia máquina, la propia casa, ¿no? El espejo en este caso, les dice: ustedes tienen una deficiencia de vitaminas, ustedes necesitan tal crema, y como la casa está conectada a la tarjeta de crédito, a los flujos también de información financiera, entonces inmediatamente les llega el producto a su casa que necesita, sin ni siquiera pedirlo, sino anticipándose a los deseos, leyendo los propios rasgos, datos biométricos, en la información que es producto de la manera en que uno vive, de la vida misma reducida a información.
Si la clave de este posible nuevo sistema es la apropiación y el control de esos flujos de información que son en esencia nuestra vida hecha datos, ¿qué implicaría realmente hackear o reapropiarse de esos flujos de forma colectiva? Más allá de las acciones individuales, ¿cómo sería una resistencia organizada en ese terreno? Creo que parte de pensar un panorama postcapitalista o panorama de escenarios postcapitalistas pasa también por considerar una diversidad tecnológica, ¿no? No sé si ustedes conocen el Fediverso o incluso estén en alguna plataforma que haga parte del Fediverso, pero es obviamente toda una federación de plataformas no monopólicas y de hecho antimonopólicas que están alojadas en servidores utilizados de manera cooperativa. Eso es algo que ya existe. Y si uno piensa todos estos temas asociados al tecnofeudalismo, al vectorialismo, pues claro, en el fondo, como se pretende apropiar es de la vida misma, pues la lucha es por liberar la vida misma en toda su complejidad, no solo a los seres humanos, sino a lo humano en relación con lo no humano, incluyendo las propias máquinas, reducidas a servidores, digamos, estabuladas en granjas de servidores. Y claro, todo esto suena a ciencia ficción, pero realmente es lo que estamos viviendo. Y a veces reproducimos ciertos comportamientos eh, típicamente serviles con otros seres sin que nos percatemos de ello, ¿no? Y me parece que para dar algo de esperanza, pues que este contexto en donde está en juego la vida misma reducida a flujos de información, pues la liberación es de la vida misma y eso es terriblemente esperanzador. Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después.